Bueno, vamos a desempacar esto porque el tema de hoy es de esos que te dejan pensando por días. Totalmente. Es que es un cambio de paradigma tremendo. O sea, pongamos las cartas sobre la mesa. Imaginemos un salón de clases donde, digamos, el profesor principal es un algoritmo y el bolígrafo que tiene el estudiante en la mano está procesando matemáticas avanzadas tipo nivel olímpico. Pero, y aquí está el detalle, sin siquiera conectarse a Internet. Ajá, todo ocurre ahí mismo en el dispositivo. Exacto. Y al mismo tiempo, las cámaras del aula están escaneando los micromovimientos oculares para decidir quién presta atención y quién no. O sea, para quienes nos escuchan, esto suena a una novela distópica de ciencia ficción, ¿no? Sí, de la mala, casi. Pues no, es el panorama real y documentado que se está desplegando en este mismo instante. Y hay una imagen, un logotipo específico, que captura esta realidad de una forma, bueno, a mí me pareció súper inquietante. Ah, claro, el de la portada del reporte. Ese mero. Es una silueta humano de perfil, como en un tono azul brillante, con el clásico birrete de graduación. Pero el detalle fuerte está dentro. O sea, incrustado directamente en la zona del cerebro, hay un gráfico de barras blanco con una flecha apuntando hacia arriba. Crecimiento constante, integrado en la materia gris, flotando sobre un mar de circuitos. Y abajo dice Maestrando Artificial Intelligence. Exactamente. Es una imagen visualmente muy potente y resume el núcleo de esta inmersión profunda. Según un informe de auditoría y consultoría súper exhaustivo sobre la integración de IA en la educación básica, este año, el 2025, ha sido declarado formalmente como el año inaugural de la educación inteligente a nivel nacional en China. Y si conectamos esto con el panorama general, el peso de esa declaración es monumental. O sea, cuando analizamos los documentos estatales, queda clarísimo que no estamos hablando de, no sé, un experimento chiquito o escuelas privadas probando un par de apps nuevas. Claro, no es la típica nota de «mira esta nueva herramienta web». Para nada. El concepto que están manejando es la nativización inteligente. Es una reestructuración completa de toda la infraestructura educativa bajo un modelo de soberanía estatal absoluto. Lo que se juega aquí, digamos, es la competitividad del capital humano de toda una nación a futuro. Y esa es la misión de nuestro análisis de hoy. O sea, el objetivo no es maravillarnos con interfaces bonitas o hablar de cómo un software hace resúmenes automáticos. La verdadera historia oculta en estas fuentes es una cuestión de infraestructura dura y de control. Exacto. ¿De quién maneja los hilos? Sí, estamos viendo cómo se construye el andamiaje tecnológico que va a dictar el aprendizaje futuro. Y esto es clave para cualquier persona interesada en tecnología o en economía, porque este ecosistema inmenso es una vista previa de los desafíos globales sobre cómo van a aprender las próximas generaciones y quién controla ese proceso cognitivo. Y el control es, de hecho, el punto de partida técnico de todo este fenómeno. Para entender la magnitud de esto, hay que observar dónde reside físicamente la tecnología hoy en día. A ver, explícanos eso, porque creo que ahí está el quiebre. Pues hasta hace muy poco, el paradigma de la IA dependía casi 100% de la nube, ¿cierto? Claro, entrabas a Internet y ya. Exacto. Un estudiante abría una compu, mandaba una consulta por Internet a un centro de datos masivo y esperaba la respuesta. Pero este informe detalla una migración agresiva hacia lo que se conoce como procesamiento en el borde de la red, o el Edge Side Processing. Es como si la dinámica se hubiera invertido por completo. O sea, antes la IA era un complemento tipo un add-on al que uno se asumaba por Internet. Ahora, leyendo las fuentes, da la sensación de que la aplicación se tragó al dispositivo entero. Esa es la mejor forma de ponerlo. La diferenciación competitiva ya no está en ofrecer una página web más bonita, sino en la capa subyacente, en el hardware. Y aquí es donde las empresas tecnológicas chinas están logrando una victoria de cadena de suministro brutal. Sí, porque están metiendo chips específicos para IA en dispositivos súper baratos, ¿no? Sí, súper económicos y destinados masivamente a estudiantes. El nivel de miniaturización es una locura. O sea, el informe menciona ejemplos que te dejan frío. Por ejemplo, no estamos hablando de laptops normales. Hay un dispositivo de Youdao, un lápiz diccionario llamado Space One, que por fuera parece un simple marcador grueso. Ajá, lo ves y no das un peso por él. Exacto. Pero por dentro lleva un chip Snapdragon AR1 y además corre un modelo de pensamiento profundo súper complejo, el DeepSeek R1.
Y la promesa es que este bolígrafo actúa como un tutor personalizado para matemáticas de nivel olímpico. O sea, analiza el trazo del estudiante en tiempo real y sin Wi-Fi. Y el mecanismo detrás de eso es clave porque elimina la latencia. Al estar todo el modelo algorítmico y la base pedagógica dentro del circuito del lápiz, pues la respuesta no tiene que viajar cientos de kilómetros a un servidor. Es instantánea. Exacto. Y eso optimiza la atención del estudiante de una forma que la nube simplemente no puede igualar. Técnicamente, o sea, es un logro impresionante. O también está el caso de Gaotu, que usa el dispositivo de Huawei con Harmony OS y da retroalimentación en tiempo real. O el modelo Huiyang de Jide, que hace este aprendizaje filtrado. Pero a ver, aquí hago una pausa, porque esta hiperintegración a mí me levanta una bandera roja gigantesca sobre la dependencia. Ah, el riesgo sistémico. Totalmente. Si toda la entrega pedagógica, desde las sumas hasta el tutor virtual, vive en el hardware y en sistemas operativos cerrados, ¿qué pasa cuando millones de estudiantes dependen de una sola empresa matriz? Pues si falla, se cae todo. O sea, si hay una falla en una actualización del hardware OS de Huawei o una disputa comercial, la capacidad de aprendizaje de millones de niños se apaga de un plumazo. No es como cambiar de navegador de Internet. El aparato físico se vuelve un pisapapeles. Totalmente. El riesgo de crear un punto único de fallo masivo es altísimo. Y esa arquitectura local desencadena un problema estructural peor para las autoridades. O sea, el argumento de venta para procesar todo en el hardware es la privacidad, ¿no? Claro, te dicen tus datos no van a la nube, se quedan en el lápiz. Exacto. Quieren evitar mandar datos de menores a servidores externos. Pero lo fascinante aquí es que al bloquear esa información en el dispositivo, se crea un monstruo a nivel de gobernanza. Y ahí es donde entra mi gran duda. Si la tendencia es procesar todo localmente, por privacidad, ¿cómo audita el Estado o la escuela si el algoritmo de verdad funciona? O si está siendo justo con el niño. No pueden. Y ese es el concepto de silos de datos que el informe resalta como una crisis inminente. Silos de datos, o sea, información atrapada. La medalla de ser escuelas inteligentes. Pero lo hacen sin tener una infraestructura de gobernanza de datos robusta. Claro, nadie ve el panorama completo. Pues no. Un auditor necesitaría recopilar información masiva para correr análisis estadísticos y ver si el modelo matemático está recomendando bien o si está fallando con ciertos perfiles. Al fragmentar los datos en millones de aparatos, el sistema se vuelve súper opaco. Es que nadie puede ver el bosque porque todos están escondiendo sus propios árboles. Y esta opacidad se vuelve francamente alarmante cuando vemos qué tipo de datos están recolectando. El reporte habla de la escolaridad de caja negra. Y aquí es donde cruzan la línea hacia la biometría. Sí, las implementaciones más extremas no se limitan a ver qué respuestas marcó el alumno. O sea, incluyen seguimiento de la mirada y reconocimiento de emociones por microexpresiones faciales. O sea, cámaras en el aula escaneando tu cara. Ajá. Y todo vendido bajo la excusa de la eficiencia operativa. Es decir, una máquina evalúa si un niño está concentrado basándose en si frunció el ceño o a dónde miran sus ojos. Así es. Y el impacto psicológico es severo. El informe advierte que esto crea entornos de aprendizaje profundamente punitivos. Es que es una reacción humana básica. Para quienes nos escuchan, una buena analogía sería el examen práctico para sacar la licencia de conducir. Uy, sí, la ansiedad a tope. Tus manos. La ansiedad se dispara y cometes errores no por falta de habilidad, sino por el peso de la hipervigilancia. Totalmente. Y si le aplicamos eso a un niño de 8 años, cuyo futuro depende de parecer concentrado para una máquina, el resultado natural es la autocensura. El niño deja de explorar, reprime reacciones naturales y se vuelve una estatua para complacer al algoritmo. La analogía del examen de conducir es perfecta. O sea, el sistema deja de medir el aprendizaje real y empieza a medir qué tan bien el niño actúa según lo que la máquina espera. Es la cuantificación extrema de la cognición. Lo cual nos devuelve al logotipo de Maestrando AI, el gráfico de crecimiento clavado en el cerebro. Parecía súper motivacional, pero a la luz de este rastreo biométrico, ilustra crudamente lo que el informe llama la datificación de la infancia. Sí, el estudiante deja de ser un organismo en desarrollo y pasa a ser un contenedor que tiene que generar métricas ascendentes. Y aquí es donde se pone realmente interesante. O sea, de la recolección de datos pasamos a las decisiones que esos datos toman sobre el futuro de los menores. Exacto.
Esas métricas se acumulan en expedientes que van a dictar la vida de ese niño. Y es un miedo real, ¿eh? Según el FEI Priority Compass 2025, el 85% de los encuestados en esa región teme que la IA termine ampliando la brecha digital en lugar de cerrarla. Y los datos respaldan ese temor. O sea, el desarrollo de esta infraestructura está súper concentrado en las regiones orientales, que son las de mayor poder adquisitivo en China. Y además, los modelos están entrenados casi todos en mandarín estándar. Lo cual genera una fricción enorme con otros dialectos o en zonas rurales. Claro, y contrasta muchísimo con iniciativas en otras partes, como en Qatar, donde el enfoque es Arabic First, priorizando el idioma local y sus matices como base de la equidad desde el día cero. Cuando la tecnología tiene un sesgo regional y se despliega a nivel nacional, los de la periferia ya entran con desventaja. Y cuando ese estudiante de una región periférica recibe una calificación baja por culpa del sistema, entra lo que el informe llama el gap de contestabilidad, la brecha de refutabilidad. Ese es el desafío técnico y ético más grande de usar sistemas de caja negra para calificar humanos. Pero explícalos cómo funciona esa brecha. Pues mira, si un profesor humano reprueba a un alumno, los padres pueden ir y pedir una reunión. El profesor te da una explicación pedagógica. El niño reprobó porque se confunde con fracciones y necesita ayuda ahí. Esa es una explicación justificatoria. Tiene sentido humano. Tiene un porqué. Exacto. Pero los sistemas de IA actuales, por más avanzados que sean, solo dan explicaciones descriptivas. O sea, te dicen qué hizo el modelo, pero no por qué lo hizo desde una perspectiva normativa. O sea, el algoritmo te dice, el nodo X de la red neuronal le asignó un peso de 0.2 por el patrón de tiempo de reacción, y por eso le quité 3 puntos. Tal cual. Describe la matemática, pero no hay un razonamiento humano. Y cuando un auditor intenta revisar esto para asegurar que no haya sesgos que le arruinen el futuro laboral a un niño, se topan con una pared. No puedes validar el criterio pedagógico de una máquina. Las implicaciones son brutales. Hablamos de grafos de conocimiento donde una mala interpretación de la IA a los 12 años se queda registrada permanentemente y puede afectar a qué universidad vas o en qué trabajas. Y encima hay una desconexión gigante entre lo que dice la regulación y lo que hace el marketing corporativo. Oh sí, las reglas del Ministerio de Educación. En diciembre de 2024 sacaron pautas clarísimas. Prohibida la IA generativa independiente en primaria y en secundaria solo para explorar la lógica de la tecnología, no para hacer el trabajo. Ajá, pero tú ves los anuncios de las empresas y, bueno, ignoran las reglas olímpicamente. Bombardean a los padres vendiendo tutores autónomos de IA para todas las edades. Juegan con la ansiedad de los padres por las calificaciones. Y esa agresividad comercial no nace de que confíen ciegamente en su tecnología, sino de una desesperación financiera. Entonces la pregunta económica es obligada. ¿Qué significa todo esto para el sistema a nivel financiero? ¿De verdad la IA reduce costos operativos o solo estamos cambiando el sueldo del profesor por facturas gigantes de servidores y licencias? Pues el reporte proyecta un mercado de más de 100,000 millones de yuanes para 2025, pero la realidad es que están atrapados en un bloqueo de iteración tecnológica. ¿Cómo es eso del bloqueo? Pues que hacer un modelo fundacional de IA desde cero es absurdamente caro, así que casi todas las empresas de educación terminan licenciando la infraestructura de los mismos 3 gigantes tecnológicos. O sea, hay una saturación de productos idénticos. Todos venden el mismo motor, pero con diferente pintura. Exacto. Y eso genera una guerra de precios agresivísima que hunde los márgenes de ganancia. Y para sobrevivir, recurren a modelos de negocio súper riesgosos. Sí, el informe detalla cosas rarísimas, como juntar propiedad intelectual de entretenimiento con tecnología educativa. O sea, asociarse con marcas de dibujos animados tipo Peppa Pig o Tomcat para que sean la cara del tutor virtual y bajar el costo de adquisición de clientes. Y el problema ahí es que diluyes el valor educativo. Dejas de optimizar el aprendizaje y empiezas a optimizar la retención de atención con estímulos visuales como si fuera una red social. Y por otro lado están los que democratizan el acceso, tipo DeepSeek, que ofrecen el modelo base casi gratis. Suena bien, pero fuerza la homogenización del mercado. Sí, cualquier empresa que intente construir encima de eso se queda con márgenes microscópicos. Entonces llegamos a una síntesis muy clara. La integración técnica es madura, los dispositivos son rápidos y sin latencia, pero la gobernanza operativa es súper frágil. El modelo de negocio hace agua por todos lados.
Totalmente. Por eso la recomendación crítica del informe es innegociable. La necesidad del humano en el bucle. Salvaguardar la agencia del docente. Así es. Significa que, sin importar qué tan rápido procese el dispositivo o cuánta biometría tenga, un maestro humano debe tener la autoridad absoluta para invalidar los resultados del algoritmo. La automatización total de las decisiones no es viable si queremos gestionar los riesgos. Y eso me parece una conclusión brillante para quienes nos escuchan. Auditar a la IA en la educación no es solo revisar código o ver si la app se cuelga. Es, en última instancia, defender el futuro de los estudiantes. Es garantizar que la tecnología amplíe la capacidad humana, no que la estandarice en una línea de ensamblaje. Y esto me deja con un pensamiento provocador final. Una idea para que la audiencia la mastique. Hablábamos del sistema Xiuda y sus grafos de conocimiento para el aprendizaje filtrado, ¿no? Su gran promesa es la eficiencia. El algoritmo elimina automáticamente el ruido de contenido. Si ya dominas algo, te lo salta, sin fricciones. Cero resistencia. Exacto. Pero si optimizamos y filtramos cada segundo del aprendizaje para que sea un camino de resistencia cero, ¿qué pasa con la resiliencia humana? Uy, gran punto. O sea, ¿no es acaso ese ruido, esa frustración temporal, ese equivocarse 1000 veces de manera ineficiente, lo que realmente nos enseña a pensar por nosotros mismos frente a la adversidad del mundo real? Totalmente. Si la máquina quita todos los baches para que el gráfico del cerebro apunte siempre hacia arriba, a lo mejor estamos olvidando que los músculos de la mente necesitan enfrentar resistencia para poder crecer de verdad. Ahí lo dejamos. Excelente reflexión para cerrar.